Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos con la sesión número 257. Entonces, estamos en el libro de Apocalipsis, este es el capítulo 12 de Apocalipsis y es la parte número 9. Hemos leído varias veces en las anteriores dos versículos que vamos. En esta ocasión no voy a leerlo, lo leeremos yo creo que la próxima para poder resumir. Se va a terminar de aquí al 12 una parte de este capítulo, del versículo 12, ¿no? Del capítulo 12, del versículo 12. Entonces ahorita vamos a continuar aquella parte, la segunda parte del capítulo 10, junto con la cuestión del 11 y el 12. Voy a dejar tantito el 12 para continuar en la otra y terminar estos 12 versículos haciendo un poquito más de reflexión como del 1 al 12 conjunto en esto, nada más. Y a lo mejor continuaríamos con los otros versículos que se tienen. Muy bien. Aquí quiero que veamos en los versículos que veríamos ahorita. Y es el que habíamos visto, que dice anteriormente, es el 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de noche. Observen una cuestión. ¿En dónde está la acusación? ¿En dónde está? ¿En qué escenario se está? ¿En qué lugar se hace toda esa acusación? En el cielo. Entonces, aquí es importante ver que Satanás tiene acceso. En ese momento tenía acceso, obviamente, al cielo. Y sus ángeles que le seguían también en esta cuestión. ¿Por qué? Son echados, como lo hemos estado viendo a partir de ahora, cuando Jesucristo ha muerto y resucitado y ascendido en el cielo. Entonces ese es el triunfo. Cuando Él llega como triunfo, Él es echado en ese momento como tal. Pero también veamos que habla del acusador. Entonces, el acusador que dice, fue lanzado, fue el acusador de nuestros hermanos. Él dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche en el cielo. ¿Ok? Ahora fue acusado allá y ahora es echado aquí. También por eso Pablo, voy a leer tantito de Romanos y con este trasfondo, espero que tenga otro sentido lo que quiero ver en Romanos 8. No nada más vernos aquí en el tipo de terreno, sino en relación a lo que la resurrección de Jesucristo y su ascensión ha logrado. Entonces, Romanos 8, como tal, empieza a decirnos, ahora pues, el ahora pues obviamente conecta todos los otros versículos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces veo yo que ante ahorita Jesucristo, Pablo lo escribe obviamente después, Jesucristo está reinando, está en el cielo. Recordemos que Cristo no está aquí, Él está en el cielo a la diestra del Padre. Si estuviera aquí, entonces yo hubiera venido. ¿Ok? Pero aquí la condenación, cuando habla, no hay condenación, porque no hay acusación ya más por los méritos de Jesucristo. Y Pablo lo va explicando. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, a todos los que por medio de la fe creen. ¿Okay? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sabemos que nadie puede andar completamente en la cuestión del Espíritu porque seguimos en la carne. Esto va a ser en la consumación, que ya esté totalmente terminado, porque aquí sí, la mente pietista podría pensar, es que yo estoy pecando, entonces por lo tanto no soy. No, eso sería un tremendo error. Por eso que hemos comentado y también en otras confesiones se habla claramente que el creyente siempre va a continuar pecando. Eso va a chocar con otras doctrinas que quieren decir, ya no peco, ya soy completamente nuevo. Estamos en una naturaleza diferente, pero seguimos. Todavía somos, pero todavía no. Eso es parte del ya, pero todavía no. Esta doctrina que se ve en todas partes.
Entonces, el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, vean aquí, es imposible que el hombre lo pueda hacer por la debilidad que tenemos y nosotros debemos vernos con esa debilidad, no nada más en cuestión del carnal como tal, que mucha gente nada más no asocia con sexualidad, no, sino todos aquellos frutos que tiene la carne. Y lo podemos leer esto en Gálatas, ¿no? Y dice, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, porque vean aquí que es importante, Jesucristo tiene que hacerse y se tiene que, ahora sí, humillar, como lo dice en Filipenses, siendo Dios, se baja a otro, digamos, a otros, en el estado de otro ser, en este caso el hombre, porque tiene que tomar el lugar, ¿ok? Para que haya redención. Dice, a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Ok? Eso es súper importante, ese evangelio puro totalmente. El que cree esto es una persona que entonces es un creyente como tal. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Recordemos que la ley de Dios se tiene que cumplir perfectamente. Nadie la puede cumplir sino propio Jesucristo y es imputado en la cruz hacia nosotros. Nuestros pecados a Él en la misma cruz. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el llamado. ¿Ok? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces aquí recomiendo que vean también Gálatas en la cuestión de los frutos de la carne, envidias, etcétera, etcétera, ¿no? Hechicerías y adulterio, todas esas cosas, borracheras, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, una cosa aquí, antes de todo, cuando hablamos de paz, no estamos hablando de que tranquilidad, que es una traducción que muchos tratan de poner, estoy en paz, eso me da paz en el corazón. No, tenemos paz para con Dios, porque el hombre separado es enemigo con Dios y nos ha unido y vuelto nuevamente, y ahora por eso también nos ha hecho hasta hijos de Dios, del Padre como tal. Pero no tiene nada que ver con una tranquilidad. De hecho, es todo lo contrario, porque el verdadero creyente va a tener demasiadas cuestiones de persecuciones, ¿ok? De rechazos, problemas, pero en torno a la cuestión de fe. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿ok? Vean, no pueden. Es una cosa importante. El hombre, todos nosotros, como dice Pablo, porque antes éramos, o sea, no se dice, no dice Pablo, antes eran ustedes, yo no, éramos, y más Pablo, que era tremendo. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ok? Nuestro agrado a Dios, por eso no es en términos de mi obras o nuestras obras, sino es en lo que el Hijo ha hecho en lugar de nosotros. Muy bien, entonces, después en el mismo Romanos, en el versículos últimos, por eso dice después, si recordamos ahorita lo que estábamos leyendo del acusador, me regreso tantito para que veamos aquí, dice, porque fue, aquí en esta parte, dice la segunda, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, esos en los que están en el cielo. En lo que dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Imagínense, ¿no? Día y noche una acusación. Entonces, tomando nuevamente este concepto y este versículo en este tipo, en la cuestión de fotoescatología, pero esto ya pasó, ¿ok? Esto ya pasó, pero está dentro de la escatología, un proceso. Y después en el 33, ahora sí dice, ¿quién
acusará a los escogidos de Dios? Es decir, a nosotros. Antes los acusaba día y noche. Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, dice ahí, como está escrito, dice ahí, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Que sigue, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Esa es otra parte del versículo que se cree que tienen un problema. Es que recuerda que eres vencedor, no tiene nada que ver en eso. Estábamos ahorita hablando en otro nivel, digamos, de doctrina, de teología, y si se ven, espero que se vea más claro, no tiene nada que ver con mi situación que yo tengo actualmente. Dice, porque somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso estamos viviendo. ¿Quién nos va a separar? Nadie. Nada nos va a quitar. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ¿okay? Por eso, ¿por qué? Porque Cristo venció a la muerte. Ni la vida, ni ángeles, fíjense aquí, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Vean que principados y potestades corresponden al reinado de estos seres celestiales malos. Ni estos seres, ni principados, y hablamos de principados, es en términos de territorio. No es nada más una persona, son territorios, principados, como en los tiempos anteriores, reinados. El principado es por príncipes, ni potestades, ni lo presente, ni lo de ahorita, ni lo que va a venir, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo. Entonces, Pablo está haciendo una manera para describir nada, absolutamente. Y después, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, este versículo, cuando vemos junto ahorita con Apocalipsis, hace totalmente otro significado, completamente. Entonces, es un pequeño paréntesis que dice. Entonces, vamos continuando con el tema. Dice, por tanto, veamos aquí, debido a las acusaciones injustas, porque porque no están fundamentadas, de Satanás y a la muerte redentora del Mesías prevista para su pueblo. Esto lo vamos a comparar con Isaías 53, que lo vamos a leer para que tenga sentido lo que estamos diciendo. Dice, los santos del Antiguo Testamento, okay, todos estos creyentes, recordemos que santos no son los que no están haciendo nada ni todos están perfectos, no, santos de elegidos, ¿ok? Por eso nosotros somos santos. Pablo dice a los santos de la iglesia, de tal, a los que Dios ha escogido en esa iglesia. Los santos del Antiguo Testamento fueron protegidos por Dios del peligro condenatorio de dichas acusaciones. ¿Ok? Pero vemos por qué han sido protegidos, pero digamos en esto, porque ya ha sido echado. ¿Por qué? Por la cuestión de la muerte y a la muerte redentora, o sea, de la muerte de Jesucristo, del Mesías, ¿ok? Prevista. ¿Y por qué prevista? Porque esto estamos viendo aquí en Isaías, que fueron mucho tiempo antes, 400 años. Es un capítulo chiquito, importante, que vale la pena leer. Y aquí está. Dice, y vean, ¿no? Y esto también, este es uno de los capítulos que para muchos judíos, cuando se les dé que el judío no cree en Cristo, y que lo leen y dicen, ¿de quién están hablando? Hablan de Cristo, y ahí es donde empiezan a tener problemas muchos. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, el brazo de Jehová en otras partes es el que ejecuta, y el que ejecuta es Cristo. ¿Ok? Es una manera también de referirse. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos,
más inatractivo para que le deseemos. ¿Ok? Veamos aquí que por eso Jesucristo no fue en la apariencia de Jesucristo no era alguien así como Daniel o José, José o todos estos personajes que podrían decir hermoso, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque no lo van a seguir por lo que la hermosura, sino es por lo que dice más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, que pasó, o que va a pasar en este caso, varón de dolores, vean, de dolor, del sufrimiento, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Okay? Herido del Padre. El que lo ejecuta es el Padre. ¿Okay? Y el que lo va a matar es el Padre. Eso tiene que ver también una relación cuando le dice a Abraham a Cristo, ¿verdad? Porque es una cristofanía, que debe de matar a su hijo Isaac. El único, aunque tenía a Ismael, pero es el único del pacto. Entonces dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, evangelio total. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová o Yahvé, hay gente que no le gusta que diga que se diga Jehová, porque realmente el nombre no es correcto, Jehová. Debería ser Yahvé o bueno, depende como en qué idioma se pone, pero Yahvé. Más Jehová, yo lo voy a pronunciar tal como está, que vamos con ese paréntesis, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces vemos aquí, esa es parte de la imputación. Por eso el concepto de imputación no es algo que sea algo que se, que se deduzca, ¿no? O que se infiera. Aquí está claro. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Esto es aquí, la tierra de los vivientes es este reino. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Entonces, aquí, creo que por ahí en otra sesión hablaba un poquito eso de los ricos, porque es parte de la sepultura, porque él fue sepultado en un sepulcro de ricos, porque fue dado por alguien que también obviamente tenía riquezas, ¿no? Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová, Dios, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Vean que el que está ejecutando los padecimientos es el Padre. Cuando haya puesto, dice, su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí lo va a enaltecer. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Eso es parte de la redención. Su muerte, vea, la aflicción del alma, le va a causar a Dios esta cuestión de que va a estar satisfecho como tal. ¿Ok? Por su conocimiento justificará, a ver, me quedé, a ver, me perdí, luego engaño su boca, sí, quiso quebrantándole, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Esa justificación es la que nos quita de la ira, ¿ok? Nos va a quitar de la ira. No hay, es la parte de nos hace justos. Esto es en términos ya de tipo legal. ¿Ok? Nos justifica, nos hace justos, nos declara justos, justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Lo que debería de haber pagado uno, lo paga él,
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y esto, lo de orado de los transgresores, lo hace también Jesucristo, perdónalos, y empieza y después dice, y entregó su espíritu. ¿Sí me explicó? Entonces, hasta aquí es una cosa que sí debemos de ver esto, ¿no? Tiene sentido ahora lo que es parte de esta obra que tiene como resultado lo que está pasando ahorita en Apocalipsis. Bueno, no ahorita, lo que estamos leyendo en Apocalipsis, al capítulo 12. Dice, después Jesús vincula ahorita la caída, observen ahorita, aquí ahorita me voy un poquito más despacio, pero dice, vincula la caída de Satanás del cielo, y lo vemos en Lucas 10:18, ahorita vemos algo, con el poder otorgado a los discípulos. Estos discípulos son estos 70 que enviaron, ¿ok? Fíjense, pero vean ahí la caída de Satanás. Es importante ver la caída de Satanás porque no estamos hablando de los problemas que se tienen. El problema principal ahorita es Satanás. Por eso Satanás es un personaje súper importante entender. Por eso en las teologías sistemáticas viene Satanás y sus ángeles, y Satanás y sus demonios, o va cambiando, ¿no? Pero Satanás, si no entiendo Satanás, no entiendo lo que está sucediendo. Para aquellos que no quieren ver y escuchar de Satanás, quiero decir que pues ni modo, tienen que escucharlo, porque caeríamos en una cuestión de pietismo. A mí nada más háblame de bonito, ¿no? Eso jamás habla aquí Jesucristo, pero fíjense, ahorita vamos a leer esta parte, cómo lo vincula la caída de Satanás. Y dice, con el poder otorgado a estos 70 discípulos sobre la obra del enemigo y sobre todo con el hecho de que los nombres de los discípulos están inscritos en el cielo. Ya habíamos hablado de cuando abran el libro y que ahí están escritos todos. Es una manera también simbólica, ¿no? Es de que vaya a haber un libro y que lo esté abriendo, ¿no? Después dice, Jesús profetizó que cuando él fuera levantado, el príncipe de este mundo sería echado. Está en Juan 12:31. La derrota decisiva y legal de Satanás, aquí vean cómo son etapas, y decisiva, tiene lugar al inaugurarse el reino de Dios en la tierra. La destrucción, ¿ok? Esta es la decisiva y legal. La destrucción final, ahorita todavía no está final, y completa del enemigo. Eso es ahorita lo que el parte de lo que se va a ver en Apocalipsis, en estos versículos que van siendo progresivos, o que son paralelos y se va progresando, y lo vemos ahorita en el 19 capítulo. Dice, el enemigo completa del enemigo ocurrirá cuando el Señor regrese, es decir, vino a enjuiciar para establecer su reino. El reino se inaugura y va a ser establecido. ¿Por qué? Porque va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Dice, está en su estado consumado o en su plenitud pleno. Entonces, esto es importante, ¿no? Que lo veamos. Esas diferentes etapas, cuando se vincula la caída, ¿ok? Con el poder otorgado sobre el enemigo y sobre todo con el hecho de que los nombres, lo estoy leyendo a través de los discípulos, porque ahorita leemos, están inscritos en el cielo. Jesucristo lo profetiza que cuando él fuera levantado el príncipe de este mundo, sería echado fuera. Y eso es precisamente cuando es echado fuera del cielo y está ahora en la tierra tremendamente, y por eso dice de la cuestión de que es terrible para los que estamos en la tierra. Y eso ya está ahorita, ¿ok? El mal va a seguir subiendo, eso es un hecho. O sea, no podemos decir que vivimos en un mundo de dulce, no, por todo lo contrario, el mundo es tremendamente malvado y hay mucha maldad. Ok, entonces vemos esto y vemos ahora sí en Apocalipsis y dice, y vemos, y la bestia en su consumación, ok. Y la bestia, Satanás, fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Eso es en el capítulo 13, después lo vemos más. Y habían adorado su imagen. Estos dos, observen ahorita, esta de adoración, una cosa, adora la imagen. Si me remonto también al Éxodo 20, cuando dice que no tendrás imagen o no harás imagen delante de mí.
Vean esto, ¿no? Esa es parte de esta imagen. Y está hablando también, habían adorado su imagen, la imagen de la bestia y también del falso profeta. ¿Ok? No están hablando nada más de un monito o de algo. Aunque Pablo en Corintios dice que detrás de todos esos ídolos están demonios. ¿Ok? Hay una relación, pero aquí o sea, esa es la cuestión de la imagen, pero es lo que yo quiero que veamos que estamos hablando de seres celestiales, y no todos los seres celestiales son buenos. Satanás es un ser celestial, y dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, Cristo, y a todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Muy bien. Ahora en Apocalipsis 20 también dice, y el diablo, aquí habíamos visto la bestia, que los engañaba, fue lanzado, esto ya al final, esto ya está en la tierra, y los engañaba. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, esto ya es para terminar, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, aquí ahora después viene, el título dice el juicio ante el gran trono blanco, que el dispensacional interpreta otra cosa, pero en el reformado no, y dice en el 11, y vi un gran trono blanco, ¿ok? El que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Si vemos esto ya lo hemos leído de los libros abiertos y todo lo demás, los rollos y todo lo que se vio. ¿Por qué? Porque cuando estábamos leyendo esa parte, también es parte, otra vez se va repitiendo, por eso son paralelos. No que ahorita esto apenas se está viendo, no, sino que tiene mayor, digamos, revelación o ha progresado más el detalle, pero ya lo hemos leído en otros capítulos de diferente manera. Dice, el cual el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Ok? Por eso el juicio final es por obras, porque el pecado donde cae es por obras. Recordemos que le dice a Adán, si comes, mueres. ¿Ok? Es una cuestión de una obra, ¿no? Haces esto, vas a morir. Entonces, por eso tiene que ser de obras, sin confundir que la salvación no es por obras, el juicio es por obras. Y nuestras obras van a ser las de Cristo porque estamos en Cristo. Por eso también tiene que morir Cristo, porque son sus obras las cuales se es imputadas a nosotros. Dice en el 13, y el man entregó los muertos que había en él, o sea, es decir, a todos los van a levantar. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, es decir, todos nosotros vamos a estar ahí. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ok? Todos vamos a ser juzgados por obras. El creyente, vuelvo a decir, no por mis obras, la obra de la creyente, sino el creyente Jesucristo va a decir, esos son mis obras por las cuales son juzgados. Dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Entonces la muerte, ya no hay muerte, ya no hay lugar de sepultura, porque ya es vida eterna. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, también ahí básicamente lo ponemos, fue lanzado al lago del fuego, totalmente, se acabó, no hay más pecado. Ok, podemos ahora leer, ahora vemos aquí en los capítulos que estamos viendo lo que pone ahí 12, pero es 12, no 2. En el 11 dice, y ellos le han vencido, aquí viene un y, lo importante es y, ¿ok? Y ellos, conecta de todos los otros versículos, le han vencido por medio de la sangre del cordero. Por eso nosotros somos más que vencedores. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vean que aquí esta fidelidad, esta que menosprecian, es más importante. Por eso los mártires, recordemos que la palabra de testigo significa ser mártir, porque por pues, su fidelidad los presan hasta la muerte.
menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, fíjense bien aquí, ahorita vamos a ver quiénes son los que están diciendo, los que están los que están en el cielo, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores, fíjate, ese ay, aquí es de una cuestión pues ahora sí, de pena, ¿no? De tragedia, de los moradores, es decir, nosotros de la tierra, que estamos en este tiempo también, y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Es importante ver que Satanás ha descendido con gran ira, no viene tranquilo, ha sido echado. Entonces, eso le ha causado esta gran ira y se va a venir hacia con nosotros y más hacia con el creyente, sabiendo que tiene poco tiempo. Este poco tiempo es una manera también de decir y va paralelo a esos 3 años y medio que estaban hablando o los 1000 y tantos días que también se habla en otros versículos que hemos leído. Entonces sabe que su tiempo es corto y también viene con más ira ahorita. Y en esos últimos años, cuando ya nosotros, bueno, yo creo que no vamos a ver esto, pero los que estén va a ser desatado, no es que esté atado, sino que se le va a permitir ahora sí. Recordemos que lo que está en Apocalipsis 20, que se le ha encadenado, pero el mismo Jesucristo ha vencido al hombre, al grande, ¿verdad? Y porque para que pueda hacerse todas estas cosas, se tiene que haber atado el hombre. Dice, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora bien, la victoria, fíjense bien aquí ahora el comentario, decisiva de Cristo en la tierra, en los versículos 5 y 10, y de Miguel, el ángel, en el cielo, lo leíamos en el 7 y 9, se identifica como el fundamento de la victoria de los cristianos que sufren en la tierra, obtienen sobre la serpiente a lo largo de la historia. ¿Okay? Entonces aquí vean cómo habla, bueno, esto es parte del autor, pero indica claramente la victoria. Aún en la cuestión de persecución y de dolor y de todo lo que se tienen, es importante recordar que hay victoria. Por eso la dice, porque somos más que vencedores. No es de que ya ahorita todo y todo, como si me viera como Superman, no hay nada que me pueda detener, no, sino que es una parte de saber que ante esta cuestión de persecución y de sufrimiento, somos vencedores por Cristo. Y dice aquí que sobre la tierra obtienen sobre la serpiente a lo largo de la historia y ellos lo vencieron gracias a la sangre del cordero. Entonces aquí cambio de color también para que veamos el versículo 11, resume el propósito de todo el capítulo y especialmente los versículos del 7 al 12, asegurar a los creyentes que se enfrentan a la maldad satánica en la tierra, que el mal ha sido derrotado, aunque parezca lo contrario. Todo lo puse totalmente literal, obviamente, todo esto del autor, ¿no? Aunque parezca lo contrario. Es importante ahora ligarlo con todo lo que hemos leído, por ejemplo, en Romanos, obviamente lo tiene en la cabeza esta persona, el autor, lo tiene ahí, ¿quién nos va a separar? Y eso habla de una victoria y el creyente lo debe de entender, porque muchas veces, como hombres de carne, el sufrimiento puede y genera ese tipo de golpe de caída. Pero también los demás otros santos creyentes están ahí para levantarnos y apoyarnos. ¿Okay? Y eso lo ve, ahorita me acuerdo, vemos como en Hebreos, en el capítulo 10, que dice, y no dejando de reunirse, no está en términos eclesiásticos, sino reunirse en grupo para animarse, porque ellos estaban bajo persecución también. Ha sido persecución tras persecución. Dice, y lo vencieron gracias a la sangre de Cristo. En concreto, la conjunción inicial puede señalar el versículo 10 como fundamento del versículo 11, o bien indicar que este último es consecuencia de aquel. ¿Entiendes?
El versículo 11 resume el propósito de todo el capítulo, y en especial de los versículos 7 al 12, que consiste en asegurar, no, yo lo había leído otra vez, hasta lo pongo, que consiste en asegurar a los creyentes que se enfrentan a la maldad satánica en la tierra, que el mal ha sido derrotado, aunque parezca lo contrario. Los cristianos pueden tener la certeza de que la serpiente solo comienza a luchar contra sus cuerpos, fíjense bien, contra sus cuerpos, después de haber perdido la batalla por sus almas. ¿Ok? No nos puede arrebatar, nos puede golpear y acabar con el cuerpo, sí, pero no el alma. Y eso es una parte de victoria. Porque queremos ver también, pues victoria va a ser con cuerpo y alma, pero no, porque tenemos una lucha aquí y es en contra de la cuestión carnal, ¿ok? Más la concupiscencia de la persona, que es el deseo propio de la persona, de la carne, del cuerpo de la persona, por inclinación, para inclinarse, y nosotros nos inclinamos al pecado. O sea, realmente estamos medios ya perdidos, pero debemos de ver ahora que aún estando en esa situación, por la gracia de Dios, somos salvos, porque imputa completamente esta cuestión y tiene que ser la carne por la carne, pero ahora la carne de Cristo, no la mía, que ha clavado el pecado. Muy bien, entonces espero que más o menos se vaya manejando estas ideas, y el sufrimiento de los cristianos es señal no de la victoria de Satanás, sino de la victoria de los santos sobre él, gracias a su fe en el triunfo de la cruz, con el cual su sufrimiento los identifica. ¿Ok? Por eso somos nosotros discípulos de Cristo, y más aún ahorita somos el cuerpo. Después dice, la condición de los santos en el cielo ha quedado definitivamente legitimada por el sufrimiento de Cristo en la cruz. Lo pongo en rojo también porque el concepto de sufrimiento, como he dicho varias veces, es algo que la persona huye. A nadie le gusta sufrir, ni menos tener dolor. Pero con la cuestión no hablo del dolor de sufrir, sino el sufrimiento de consecuencias por la fe. ¿Ok? Y si vemos, muchos no han sufrido, no se ha sufrido por consecuencia de lo que se cree. El verdadero creyente realmente se queda, por así plantado, ¿no? Pero sí está convencido de lo que ha creído. Por eso Pablo, ahí en Timoteo, porque yo sé en quién he creído. Dice, todos los creyentes, todos, ¿ok? Pasados, presentes y futuros, han vencido al diablo. Fíjense, aún así los futuros que vienen han vencido. Y también eso incluye, por ejemplo, ahorita, no nada más los que no han nacido, sino puede haber personas que viven ahorita y los cuales rechazan y no son creyentes, pero es posible que en un futuro puedan ser creyentes. Aún para ellos, la paciencia de Dios está ahí. Dice, han vencido al diablo y por tanto siguen al Cordero a donde quiera que van. Esta es una expresión, ¿ok? Siguen al Cordero, y este está en Apocalipsis 14, 4, está aquí. Y vean ahorita, esto lo vamos a ver un poco después, pero de una vez lo voy a comentar. Lo dice el 14. Después miré, este es Juan, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, es el monte de Dios. Y porque vemos son dos montes, ¿no? El de la gracia, que es de Sión, y el otro es el Sinaí. Y dice, y con él 144,000. Vemos que aquí en el 14 está en el paralelo con el otro, que es el 7, pero aquí antes eran 144,000 y está hablando ahorita en el 14, y es sobre el creyente y el grupo de creyentes que representa toda la iglesia. Dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Esto va a evocar a la imagen, por ejemplo, del sumo sacerdote que decía de Jehová. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Y cantaban
un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, la iglesia, que fueron redimidos de entre de los de la tierra. Vean que fueron redimidos. Entonces, la redención solamente se hace por Jesucristo, y como veíamos en Isaías 53, habla de todos estos creyentes, ¿no? Entonces, es para tirar un poquito esas ideas de ay, que son 144 nada más. No, vemos que son 12, y el 12 es un número simbólico, 12 por 12, 144, y 1000, que muchos, ¿ok? Puestos son, habla de gobierno el 12, ¿no? Pues son, ay, perdón, aquí voy en el 3, en el 3 otra vez, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres, está en plural cantaban, ¿no? Y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. ¿Quiénes están cantando? Los creyentes en el cielo, de entre los de la tierra, y estos, el 4, son los que no se contaminaron con mujeres. Entonces, este versículo para muchos va a decir, caray, que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Es una manera simbólica. Recordemos que tiene una cuestión, no habla de cuestión de sexualidad o sexo de aquí de las personas, sino habla en términos de espirituales. ¿Ok? Sabemos que la infidelidad también, y todos que se han metido, es relacionada con los ídolos. Entonces son aquellos que han seguido. Por eso la expresión que estoy comentando. Y dice, fíjense, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son, otra vez, vean, estos son, otra vez. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Ok? Y si vemos que no, y lo leíamos ahorita, que no han seguido, no han hecho a imágenes, y tiene toda la relación con lo que hemos visto ahorita en el 12. Después, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Ok? Vea que ahorita no fueron y no fue hallada mentira, pero habla de sus bocas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos completamente. Y Pablo, pues, en Colosenses, en el 1, 22, 21, 22, 20, 21, 22, 23, habla por eso que nosotros estamos perfectamente bien delante de Dios. Perfectos. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que no se ve perfecta. Hay otros que sí. Dice, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces la expresión también no amaron sus vidas ni siquiera ante la muerte se refiere a cualquier sufrimiento por causa de Cristo, llegando incluso hasta el punto del martirio real. Por eso son mártires. Y en el Apocalipsis hablan los mártires que pues obviamente murieron. El hecho de que no se aluda únicamente a los mártires queda patente al observar que la acusación del diablo se dirige contra todos los creyentes y no solo contra aquellos que han entregado su vida por Cristo. Esto lo puse ahí, lo iba a quitar realmente porque no es que han entregado su vida por Cristo. Uno no entrega la vida, te entrego mi vida, no. ¿Por qué? Porque el pecado es tanto que no podemos ni entregar nada. Dice el pasaje, porque esto sonamos por medio de Cristo, porque es por gracia. Del otro no sería, después yo aporté. Entonces, por aquí lo pongo para comentarlo. El pasaje paralelo del 2:10 menciona la muerte, pero no implica necesariamente que todos los encarcelados vayan a morir. El diablo está a punto de echar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación durante 10 días. Sed fieles literalmente hasta el punto de la muerte. ¿Okay? Ahora, aquí todos los creyentes participan del sufrimiento, todos. Y la tribulación, como se ve en el 1:9, y los vencedores de los capítulos 2 y 3 son miembros fieles de las iglesias. Pero no hablamos de iglesia como todo, sino de la iglesia como cuerpo. Recordemos que la iglesia va a ser el cuerpo. La iglesia viene a sustituir al Israel. ¿Ok? Los creyentes deben ser fieles hasta el punto de la muerte, hasta morir si fuera preciso, pero ciertamente también ante cualquier prueba de menor gravedad. ¿Ok? Eso es parte de la fidelidad.
del creyente. Al parecer, en el 12, aquí ya vamos casi a terminar, al parecer son los santos que habitan en el cielo quienes ordenan a todos los seres celestiales que se regocijen. Vean aquí cómo va cambiando los papeles, ¿no? Los ángeles ahí, y ahora todos los otros, los santos, todos los que han muerto en Cristo, a esto se refiere. Cuando nosotros muramos, también entraremos ahí. Por esta razón, regocijaos, oh cielos, y vosotros que habitéis en ellos. El reino de Cristo, dice aquí, obviamente ha sido establecido. El enemigo ha perdido su lugar en el cielo. Satanás ha sido echado como acusador de ellos y los santos pueden vencer sus acusaciones completamente. Pablo, por eso, y leíamos en Romanos 8. En este contexto está este cumplimiento inicial, significa que como en la antigüedad, en el Mar Rojo, el dragón ha sido derrotado una vez más. Esta vez la derrota se ha producido mediante la resurrección y ascensión de Cristo. Vean cómo lo del Antiguo Testamento va, son sombras de lo que se va a hablar después. Y cuando habla después, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. La furia del diablo se manifiesta contra los cristianos, contra el creyente, tal como lo dejan claro los versículos del 13 al 17 que vamos a ver. Y su obra destructiva en la tierra también se ve alimentada por la gran ira que siente al haber perdido su posición en el cielo. ¿Ok? Y aún así está atado, pero no es que esté encarcelado con cadenas, es una manera de hablarlo. Y eso es importante. El dispensacional cree que está encerrado con cadenas y no puede romper las cadenas. Eso es absurdo. ¿Ok? Y lo vamos a ver en el 20, vamos a ver en estas cuestiones de cadenas. Es una manera simbólica de hablarlo, que está limitado, pero sobre todo, dice, su enojo surge al saber que dispone de poco tiempo. O sea, como cuando entran a una tienda y hay poco tiempo, andan como locos corriendo por todas partes. De poco tiempo para llevar a cabo su destrucción en la tierra. La expresión poco tiempo indica la expectativa de la inminente consumación del reino y de la derrota definitiva de Satanás. ¿Ok? Nosotros no entendemos muy bien esta de poco tiempo, poco tiempo, y hay que tengo que estar preparados. No, veámoslo también ahorita, y que obviamente tenemos que estar preparados, pero veámoslo también ahorita en términos de espiritual y de la personaje de Satanás que está realmente atacando y viene y está tremendamente. Dice, el breve lapso equivale a los 3 años, este pequeño tiempo y medio mencionado en los versículos del 6 al 14, así como del 11 al 2 al 3, 3, 15, y al tiempo de la demora que se veía en el 16. Esta identificación resulta coherente, dado que los 3 años y medio citados en Daniel, otra vez vean todo cómo se va entrelazando. Bueno, esa es la manera de la interpretación correcta del Daniel 7:25, 2 el 7 y el Apocalipsis 11, 2 y 3 el 5. Constituyen el periodo en que el enemigo, Satanás de los últimos tiempos, persigue al pueblo de Dios ahorita. ¿Ok? Vamos a ver este comentario que vamos a ver el 11 el 12. Periodo durante el cual, según afirman, esos comentarios los voy a ver ahorita después. Afirman los versículos 6 y 14, dicho pueblo recibe protección definitiva. Muy bien, llegamos al final. Vamos a continuar tantito con el 12 en esta parte para continuar el cerrarlo. Hacemos un pequeño resumen de esos 12 versículos y continuaremos con el capítulo 13. Perdón, con el versículo 13 y seguimos en el mismo capítulo.